Imagina esto conmigo. Es 13 de abril de 2029. Miras al cielo al atardecer y entre las luces de la ciudad, algo empieza a hacerse visible. No es una estrella, no es un avión, no es un satélite. Es un punto brillante que se mueve de forma extraña, cada vez más rápido, cada vez más cerca. En cuestión de horas, millones de personas en todo el planeta lo están mirando al mismo tiempo. Los titulares ya lo llevan años anunciando. El día en que Apophis rozará la Tierra. No es una película. No es un tráiler de Netflix. Es un asteroide real, con nombre y apellidos. 999042 Apophis. Y durante un tiempo, los cálculos dijeron que podía chocar con nuestro planeta. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué sentirías si supieras que existe una roca de más de 300 metros de diámetro viajando a decenas de miles de kilómetros por hora como una fecha concreta en el calendario y que durante años hubo un pequeño, pero real porcentaje de probabilidad de impacto? ¿Te parecería ciencia ficción o querrías saber exactamente qué dicen los números? Apophis fue descubierto en 2004. Al principio era solo otro objeto potencialmente peligroso cerca de la Tierra, uno más en la lista de asteroides que se cruzan con nuestra órbita. Pero cuando los astrónomos refinaron las observaciones y alimentaron sus modelos, pasó algo que nadie esperaba. Los cálculos iniciales daban una probabilidad de impacto en 2029 mucho más alta de lo habitual. No estamos hablando de 1 entre 1000 millones, sino de niveles que obligaron a tomarlo muy en serio. En la escala de riesgo de impacto, Apophis subió posiciones como un meme viral. De repente, no era solo una roca lejana, era ese asteroide. Para entender por qué puso tan nerviosa a la comunidad científica, tienes que imaginar la dinámica de un tiro al blanco en movimiento. La Tierra no es un objetivo estático. Se mueve alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. El asteroide también. Lo que decide un impacto no es solo la posición de ambos, sino el momento exacto en el que se cruzan sus órbitas. Un pequeño error en el cálculo de la posición de Apophis hoy puede traducirse en cientos de kilómetros de diferencia en 2029. Es como intentar predecir, desde ahora, dónde estará una mosca que vuela alrededor de tu cabeza dentro de varias horas, con el añadido de que tú también te estás moviendo. Al principio, con pocos datos, los astrónomos solo podían trazar una especie de línea de posibilidades, una región en el espacio donde Apophis podría pasar. Esa región incluía la Tierra. De ahí el susto, pero a medida que se fueron acumulando observaciones y más tarde, cuando se usaron radares potentes para iluminar el asteroide y medir con precisión su distancia y velocidad, esa línea se fue estrechando. Hoy sabemos que en 2029 no va a chocar con nosotros. La buena noticia es esa. La mala o la inquietante, dependiendo de cómo lo mires, es otra. Va a pasar extremadamente cerca, tan cerca que lo veremos a simple vista cruzando el cielo como un punto brillante moviéndose más rápido que la mayoría de las estrellas. Cuando digo cerca, no hablo de millones de kilómetros, hablo de una distancia de unas pocas decenas de miles de kilómetros de la superficie terrestre. Para que te hagas una idea, será más cercano que muchos satélites geoestacionarios. Un asteroide de más de 300 metros, pasando dentro del cinturón de satélites. ¿No te pareció un recordatorio bastante claro de que vivimos en un cruce de caminos cósmico? Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Confías intuitivamente en la frase «no va a chocar» o una parte de ti piensa «hasta que se demuestre lo contrario»? Aquí entra la parte más interesante y menos sensacionalista. ¿Cómo trabajan realmente los científicos con la incertidumbre? Nadie se sienta en una oficina y dice, tranquilos, no pasará nada, por intuición. Se usan modelos numéricos, con millones de simulaciones que tienen en cuenta la gravedad del Sol, de los planetas, pequeñas perturbaciones, incluso efectos sutiles como el empuje de la radiación solar sobre el asteroide, lo que se llama efecto Yarkovsky. Todo eso se suma y se recalcula una y otra vez con cada nueva observación. La probabilidad de impacto para 2029 se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta quedar prácticamente descartada. Más tarde, se analizaron también posibles impactos en 2036 y otras fechas posteriores. Hoy, el consenso es que Apophis no es un asesino garantizado, pero sí un visitante extremadamente cercano y,
Sobre todo, una oportunidad de oro. ¿Oportunidad de qué? De aprender, de ensayar, de mirarnos al espejo como civilización y preguntarnos, si alguna vez detectamos una roca que sí vaya a chocar, ¿estamos preparados para hacer algo al respecto? Apophis será un laboratorio natural. Cuando pase cerca, podremos estudiarlo con una precisión brutal. Su forma, su composición, su rotación, cómo responde a la gravedad de la Tierra. Podríamos incluso enviarle una sonda, orbitándolo o volando junto a él. Algunos proyectos lo han propuesto. Usar este acercamiento para probar tecnologías de desvío, de aterrizaje, de exploración. Es como si el universo nos pusiera un simulador en modo fácil antes de un examen real. Pero volvamos al escenario que a todo el mundo le da vueltas en la cabeza. ¿Y si hubiera chocado? ¿Qué significa un asteroide de 300 y pico metros impactando la Tierra? No es un mataplanetas al nivel de los dinosaurios. Eso requeriría algo de varios kilómetros de diámetro. Pero tampoco es un simple susto. Un objeto así, dependiendo del lugar de impacto, océano, continente, zona poblada o remota, podría liberar energía equivalente a decenas de miles de megatones de TNT. Hablamos de una devastación regional enorme. Tsunamis si cae en el mar, destrucción de ciudades enteras, impacto en el clima local, consecuencias económicas y humanas brutales. No es el fin del mundo como especie, pero sí el fin del mundo para millones de personas. ¿Te parece poca cosa? Lo interesante es que, por primera vez en la historia, nuestra especie tiene la capacidad de detectar a tiempo este tipo de amenazas. Durante millones de años, la Tierra ha sido golpeada por asteroides sin que nadie pudiera hacer nada. Ahora al menos podemos verlos venir. Telescopios en tierra, encuestas del cielo, misiones espaciales dedicadas a buscar objetos cercanos a la Tierra. Todo eso está en marcha. Pero ver no es lo mismo que actuar. Saber que algo va a chocar en 30 años es muy distinto de tener un plan real para desviarlo. Y aquí es donde casos como Apophis sirven, o deberían servir, como toque de atención. Te pregunto, si mañana saliera un informe serio diciendo que un asteroide de 500 metros tiene un 1% de probabilidad de impacto dentro de 40 años, ¿qué crees que haríamos como humanidad? ¿Lo ignoraríamos por muy improbable? ¿Empezaríamos discusiones políticas eternas sobre quién paga una misión de desvío? ¿O tomaríamos, por fin, la decisión de que la defensa planetaria no es un lujo, sino un seguro obligatorio? Apophis, en cierto modo, ya ha tenido ese efecto. Ha puesto sobre la mesa la idea de que la defensa planetaria debe ser una rama real y bien financiada de la ciencia espacial. Proyectos como pruebas de impacto controlado en otros asteroides, experimentos para medir cómo cambia su órbita si lo golpeas con una nave, estudios de cómo fragmentarlos o empujarlos de forma segura. Todo eso ha ganado fuerza en parte gracias a la historia de este asteroide. Hay otro ángulo que no siempre se cuenta, el psicológico. Vivimos en una época en la que las amenazas que nos preocupan suelen ser invisibles o abstractas. Crisis climática, colapso ecológico, pandemias, guerras geopolíticas. Un asteroide, en comparación, parece casi honesto. Una roca, un impacto, una energía liberada. Algo que puedes simular en un ordenador, algo que puedes calcular. Quizá por eso fascina tanto. Mezcla el terror primitivo de algo cae del cielo con la promesa moderna de podemos hacer matemáticas sobre ello. Y aún hay otra capa, la histórica. Los antiguos miraban al cielo y veían cometas y meteoros como señales de los dioses, presagios, castigos. Hoy entendemos que son trozos de roca y hielo siguiendo órbitas dictadas por la gravedad. Pero la sensación de vulnerabilidad sigue ahí. Saber que una roca como Apophis puede pasar dentro del cinturón de satélites, que puede ser vista a simple vista por cientos de millones de personas, es una forma muy concreta de recordar que la Tierra no es un escenario cerrado. Es un planeta viajando por un campo minado, donde la mayoría de las minas están apagadas, pero no todas. En todo este panorama hay algo que me interesa especialmente, tu relación personal con esa información. ¿Te genera ansiedad? ¿Te parece demasiado improbable como para pensar en ello? ¿O te produce una extraña mezcla de miedo y fascinación como una tormenta eléctrica vista desde un lugar seguro?
porque dependiendo de cómo respondes, dice mucho de cómo ves el papel de la humanidad en el universo. Podemos vernos como víctimas pasivas de un cielo caprichoso, o como una especie que, poco a poco, aprende a leer los patrones del peligro y a prepararse. Apophis no va a ser el fin del mundo en 2029, pero sí va a ser, si todo sale según lo esperado, el recordatorio más espectacular de nuestras vidas de que los asteroides peligrosos existen de verdad, de que pasan cerca de nosotros, de que algunas veces las probabilidades no son cero. Y de que, si queremos seguir aquí contando historias, quizá ha llegado la hora de tomarnos en serio la idea de que el cielo no es solo bonito. También puede ser, de vez en cuando, una amenaza muy concreta. Así que la próxima vez que veas un titular sobre Apophis, intenta ir más allá del «no pasa nada» o del «nos vamos a morir todos». Pregúntate, ¿qué estamos aprendiendo de este caso? ¿Qué tecnologías estamos desarrollando gracias a él? ¿Estamos aprovechando de verdad esta visita de prueba para prepararnos para un futuro en el que la alerta no sea un susto pasajero, sino una cuenta atrás real? Y sobre todo, cuando mires al cielo la noche del 13 de abril de 2029, si ves un punto moverse de forma extraña entre las estrellas, recuerda esto: no es una película. Es la realidad recordándonos que vivimos en un universo dinámico, a veces hermoso, a veces peligroso, siempre mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas diarios. Y aún así, aquí estás tú, mirando hacia arriba, intentando entenderlo. Hay algo más que convierte a Apophis en un caso casi de manual. Nos enseña que, con los asteroides, el problema no es solo choca o no choca, sino cuándo y por dónde pasa. Durante años existió la preocupación de que, aunque en 2029 no impactara, su trayectoria cerca de la Tierra pudiera hacerlo pasar por lo que los científicos llaman una llave gravitacional, un pequeño volumen del espacio donde la gravedad terrestre ajustaría un poquito su órbita, lo suficiente para que en un paso futuro, 2036, 2068 u otra fecha, la historia fuera muy distinta. Es decir, la verdadera pregunta no era solo ¿2029? Sino ¿cómo deja 2029 a nuestro futuro? Por eso cada nueva observación importaba. Cada refinamiento en los cálculos era como afinar el foco de una linterna sobre un blanco en movimiento. Imagina que tiras una piedra desde muy lejos hacia una ventana. Si la desvían 1 centímetro al principio, en la trayectoria larga, ese centímetro se convierte en metros de diferencia. Con un asteroide pasa lo mismo, pero a escala astronómica. Por eso, si alguna vez detectamos un objeto que de verdad tenga una probabilidad preocupante de impacto dentro de décadas, lo más inteligente no será esperar al último momento, a los últimos años para reaccionar, sino actuar cuanto antes, cuando una corrección minúscula en su órbita puede significar miles de kilómetros de diferencia más adelante. Es mucho más fácil empujar suavemente algo durante mucho tiempo que darle un puñetazo en el último segundo. Aquí entran en juego conceptos que hace décadas sonaban a ciencia ficción: misiones de desvío, impactos controlados, remolcadores gravitacionales que se colocan junto a un asteroide y usan su propia masa para modificar lentamente su órbita. Ya no hablamos de disparar misiles nucleares al cielo, como en las películas. Hablamos de ingeniería fina, de física de precisión. Proyectos recientes han demostrado que podemos, efectivamente, cambiar un poquito la trayectoria de un asteroide golpeándolo con una nave. Los datos que obtenemos de esos experimentos alimentan modelos que, algún día, podrían ser la diferencia entre un susto y una catástrofe. Visto así, Apophis se convierte en algo más que una amenaza descartada. Es un símbolo. Representa el punto en el que la humanidad pasa de ser un espectador nervioso a un jugador activo. Alguien que no solo mira al cielo con miedo, sino que toma decisiones concretas para gestionar ese riesgo. A muchos les gusta llamar a esto defensa planetaria. Puede sonar grandilocuente, pero si lo piensas, es una descripción bastante literal. Por primera vez hay una especie en la Tierra que entiende lo suficiente de órbitas y energía como para plantearse proteger a todo el planeta de impactos cósmicos. Quiero que te plantes un momento en una imagen.
Un grupo de científicos y científicas en control de misión, delante de pantallas llenas de números y gráficos, siguiendo en tiempo real el acercamiento de un asteroide. Años de trabajo, de cálculos, de simulaciones, de discusiones, culminando en unos minutos críticos. Una nave que se acerca a un objeto de cientos de metros que ha estado viajando en silencio durante millones de años. Un impacto controlado, una medición precisa del cambio en la órbita, y luego, meses o años después, la confirmación de que ese pequeño empujón ha modificado ligeramente el futuro de ese objeto. No estamos hablando de magia, estamos hablando de la aplicación más directa posible de la física que aprendimos en la escuela, llevada al extremo. Ahora contrasta esa imagen con otra, una humanidad que ignora el problema, que mira hacia otro lado porque lo más probable es que no pase nada en nuestra vida. ¿Con cuál de las dos te identificas más? ¿Con la civilización que calcula, prueba y se prepara, o con la que cruza los dedos y espera lo mejor? Esta no es solo una cuestión científica, es casi una cuestión de carácter colectivo. Curiosamente, el caso Apophis también ha servido para corregir el rumbo del sensacionalismo mediático. Hubo titulares alarmistas, videos virales anunciando el fin del mundo en 2029, teorías estrambóticas. Pero también hubo un esfuerzo muy serio por parte de la comunidad científica para explicar, una y otra vez, qué significan realmente las probabilidades, cómo funcionan las escalas de riesgo, por qué un 1 entre 100.000 no es lo mismo que seguro, pero tampoco es motivo para el pánico. Nos obligó a aprender a hablar de incertidumbre en público, a enseñar cómo se actualizan las predicciones con nuevos datos, a dejar claro que la ciencia no es una voz que baja con verdades eternas, sino un proceso que va afinando su respuesta. Y quizá eso sea lo más valioso de todo esto. Apophis nos recuerda que no vivimos en un universo estático. Alrededor de la Tierra hay rocas que pasan cerca, algunas pequeñas, otras medianas, unas pocas realmente grandes. La mayoría nunca nos tocarán. Algunas, inevitablemente, sí lo harán. Forma parte de la historia de cualquier planeta. Lo nuevo es que nosotros, a diferencia de los dinosaurios, podemos construir telescopios, enviar sondas, coordinar esfuerzos globales. Podemos pasar de ser víctimas a ser, al menos en parte, guardianes. La próxima vez que escuches su nombre, no lo veas solo como el asteroide que casi nos da un susto en 2029. Piensa en él como en un espejo. En él se reflejan nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestra capacidad de detectar peligros lejanos, de entender órbitas con una precisión increíble, pero también nuestra tendencia a distraernos, a dejar las decisiones difíciles para más adelante. Apophis no es el villano de esta historia, es el recordatorio de que el cielo también forma parte de nuestro entorno y de que, si queremos seguir existiendo en este planeta durante siglos, tendremos que aprender a gestionar tanto las amenazas que vienen de abajo como las que vienen de arriba. Y cuando llegue la fecha y un punto brillante cruce el cielo, visible a simple vista para todo el que sepa dónde mirar, quizá no lo veas con miedo, sino con otra emoción distinta, la conciencia de estar viviendo un momento histórico, un ensayo general de algo que, en algún futuro, podría ser crítico. Un pequeño asteroide pasando cerca de un planeta lleno de seres que, por primera vez, entienden lo que eso significa y están empezando a hacer algo al respecto.